¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Fe y Razón, aquí en María Visión. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco y de verdad aprecio y agradezco su compañía en este programa, en el que seguiremos hablándoles acerca de los doctores de la iglesia. Pero antes de eso, como todos nuestros programas, los invitamos a tener a la mano lápiz, papel y su Biblia para que participen con nosotros en la trivia, que comienza con nuestras dos preguntas pendientes. Primera de las cuales, donde dice la Biblia: les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Esto, amigos, lo encontrarán en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Repito, Mateo 12, versículos 36 y 37. Segunda pregunta pendiente, donde dice la Biblia: Jesús les respondió: en verdad les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Esto, amigos, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 58 y 59. Nuestras dos preguntas para el día de hoy, primera de las cuales, atención, anoten, participen, escríbanos a feyrazon@mariavision.com, donde dice la Biblia: desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá retornaré. Yahvé dio, Yahvé quitó, sea bendito el nombre de Yahvé. ¿Dónde dice la Biblia estas palabras tan preciosas? Y por cierto, tan conocidas. Repito: desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá retornaré. Yahvé dio, Yahvé quitó, sea bendito el nombre de Yahvé. Participen, busquen, investiguen y escríbanos con las respuestas. Segunda y última pregunta de este programa, donde dice la Biblia que todo su ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde dice esta recomendación, amigos? Repito, nos dice la Escritura que todo su ser, es decir, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Llamen, participen, escríbanos con las respuestas. Y ahora, amigos, vamos a estudiar, como es nuestra costumbre aquí en este programa de Fe y Razón. Hoy hablando y compartiendo con ustedes otro personaje grandioso, otro doctor de la iglesia. Su nombre es San Juan Damasceno. Hoy hablaremos de este gran doctor, San Juan Damasceno, quien nació en Damasco, en Siria. Hoy un pueblo tan azotado por la violencia y la guerra civil, en el año 675, y murió en el año 749 a los 74 años de edad. Fue un teólogo y escritor sirio, canonizado y declarado doctor de la iglesia. Nació de familia acomodada. Su abuelo había sido funcionario al servicio del Imperio Bizantino y tras la conquista musulmana de Siria pasó a servir a los nuevos dominadores. El padre de Juan siguió la tradición familiar al servicio de los omeyas, como él mismo también. Sin embargo, renunció a esa vida, repartió sus posesiones entre los pobres y entró en el monasterio de San Sabás, cerca de Jerusalén, donde pasó la mayor parte de su vida. Se dedicó al estudio y a escribir. Pretendió exponer sistemáticamente todo el dogma cristiano y no abordar unos pocos temas como hicieran sus antecesores. Por eso, su pensamiento y su obra se convirtieron en las expresiones más perfectas del espíritu escolástico. Cuando el emperador de Constantinopla prohibió el culto a las imágenes, haciéndose eco de los iconoclastas que acusaban a los cristianos occidentales y orientales, fundamentalmente a los monjes, de adorar imágenes, San Juan Damasceno defendió la práctica de la veneración, no la adoración de las imágenes, sobre todo las religiosas, contra los iconoclastas. Miren, amigos, quisiera aclarar, la iconoclasia fue una corriente en la iglesia en aquellos momentos del cisma con la iglesia oriental, en que prohibieron las imágenes.
como hacen muchos grupos protestantes, o por ejemplo el mundo judío o el mundo musulmán, donde tienen prohibido hacer representaciones, hacerse imágenes. Nosotros hemos entendido claramente que la Biblia nos prohíbe hacernos imágenes de animales y cosas para adorarlas. Porque vemos por otro lado que Dios ordena multitud de cosas para el templo, tanto la casa de Moisés en el desierto como el templo de piedras que construyó Salomón y luego Zorobabel. Dios ordena que hagan imágenes de personas, de animales, de frutos. No es por ahí. Por eso San Juan Damasceno defiende esta idea. Las imágenes son para dar culto, de los santos para venerarlas, de Dios para adorarlas, porque la imagen de Dios se debe adorar, la de los santos, como explicamos, venerar. Lo que es un libro, decía San Juan Damasceno, lo que es un libro para los que saben leer, es una imagen para los que no saben leer. Lo que se enseña con palabras al oído, lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes, decía, son el catecismo de los que no leen. Refiere la leyenda que en medio de aquella querella de los iconoclastas perdió una mano y la Virgen se la restituyó. El ícono de la trijerusa, es decir, que tiene 3 manos, es sumamente popular y venerado en la iglesia oriental. Ahí la tienen en sus pantallas. Como podrán ver, la Virgen tiene 3 manos, porque es a partir de este gran milagro. Es una imagen muy conocida en las iglesias orientales. Juan Damasceno fue llamado orador de oro por su elocuencia y es considerado un gran profeta de la iglesia del este. Creyó que la filosofía y las ciencias eran siervas de la teología, como en verdad es, y que su misión consistía en contribuir a la comprensión de la verdad recibida a través de la revelación. La fe es el fundamento de la razón, tanto si su movimiento parte de la observación de la naturaleza, como si parte de la propia fe para comprenderla. Su obra principal se titula Fuente del Conocimiento. La misma comienza con la dialéctica, que contiene las definiciones y los postulados, y prosigue con la física, la moral y la teología, que ocupa el lugar de la filosofía primera. Entre sus escritos polémicos se destacan el diálogo contra los maniqueos y el tratado contra los monotelistas. Y entre sus obras menores se encuentra un tratado sobre los dragones y los fantasmas, que es decir, contra las supersticiones. San Juan Damasceno corresponde a la razón explicar los fenómenos físicos, decía, como los relámpagos y los truenos, por ejemplo. Por ello critica las supersticiones, a las que considera fruto de la ignorancia. En su Fuente del Conocimiento afirma que no debe interpretarse al universo desde el animismo, que nadie piense que los cielos y las estrellas están animados o que son personas, pues son en realidad inanimados e insensibles. Se opone a su vez a la interpretación maniquea de la materia como fuente del mal. Malo es aquello, decía Juan Damasceno, que no teniendo su causa en Dios, se debe a nuestra propia invención, es decir, al pecado. La naturaleza de un ente, de un ser, es la ley o la potencia, decía, que le confiere el Creador, según la cual el ente se mueve o no, principio de operación. Dicha naturaleza, decía Juan Damasceno, no existe fuera de los seres humanos, y solamente el pensamiento, es decir, la razón, puede concebirla. Lo real es el individuo, la hipóstasis, es decir, la existencia concreta, la persona. El ser concretamente hace subsistir todo lo demás, decía, incluida la subsistencia o naturaleza, que es el elemento común, que solo son en la hipóstasis. Así, Juan Damasceno lleva el pensamiento hacia lo concreto, hacia la existencia, evitando el conceptualismo platónico y peripatético, y preanunciando la metafísica de la existencia que desarrollará más tarde Tomás de Aquino. Desde la caída, decía Juan Damasceno, desde el pecado original, la angustia pasó a ser parte constitutiva de la naturaleza humana. Ella expresa el deseo natural de existir, el terror frente a la muerte,
frente a la pérdida de la existencia recibida. La resurrección para la vida eterna termina con ella. Al referirse a Dios, Juan Damasceno sostiene que es incomprensible y que accedemos a Él solo por la fe. Si bien aclara que Dios no es ninguno de los seres, al afirmar que Él lo llena todo, utilizando un lenguaje cercano al del pseudo Dionisio Areopagita. Sus expresiones adquieren un tinte panteísta. Para evitar esa confusión, sostiene que Dios está más allá de toda sustancia y más allá del ser, como el bien de Platón. Es un océano infinito de ser, es la fuente del ser. Sí, el panteísmo son los que afirman, amigos, que el mundo es Dios. Pertenecemos al mundo y el mundo es Dios y formamos... No, Dios es mucho más que el mundo y que el universo. En realidad, Dios originó todo de su propio ser existiendo eternamente. Y originó la creación. Y dentro de la creación hay universos. Y dentro de los universos galaxias, dentro de las galaxias soles, dentro de los soles mundos. Así es la creación. Contiene millones de universos. Solo conocemos uno con nuestra razón. Por eso estos grandes doctores descubren estas verdades tan profundas. Y sabemos bien que este gran doctor, Juan Damasceno, sigue con su pensamiento vigente hasta el día de hoy. Pero ahora daremos paso a nuestro amado Benedicto XVI, quien nos narrará un poquito sobre este gran personaje. Y escuchamos a Benedicto XVI, como decimos, quien nos presenta a San Juan Damasceno. Hoy quiero hablar, dice nuestro Papa, de San Juan Damasceno, un personaje destacado en la historia de la teología bizantina, un gran doctor de la historia de la Iglesia Universal. Es sobre todo un testigo ocular del paso de la cultura griega y siriaca, compartida por la parte oriental del Imperio bizantino a la cultura del Islam, que se abrió espacio con sus conquistas militares en el territorio reconocido habitualmente como Oriente Medio o Próximo. Juan, nacido en una familia cristiana rica, aún joven asumió el cargo, quizá ocupado también por su padre, de responsable económico del califato. Sin embargo, muy pronto, insatisfecho de la vida de la corte, escogió la vocación monástica, entrando en el monasterio benedictino de San Sabás, situado cerca de Jerusalén. Quiero recordar, amigos, que a San Juan Damasceno le tocó ver en sus propios ojos, con su propia vida, el nacimiento del Islam. El Islam fue originado, si podemos llamarle así, aunque no es exacta la palabra, en el año 619, por Mahoma, ese descendiente de Ismael, hijo de Abraham, que inicia esta gran religión que hoy conocemos como el Islam, los musulmanes, que quiere decir los sometidos a Dios. A Juan Damasceno le tocó ver nacer el Islam, ese que aún sigue conviviendo con nosotros en este planeta y compartiendo todo. Vemos entonces que Juan Damasceno se va al monasterio. Era alrededor del año 700. Sin alejarse nunca del monasterio, se dedicó con todas sus fuerzas a la ascesis y a la actividad literaria, aunque no desdeñó la actividad pastoral, de la que dan testimonio sobre todo sus numerosas homilías. Su memoria litúrgica se celebra el 4 de diciembre. El Papa León XIII lo proclamó doctor de la Iglesia Universal en el año 1890. En Oriente se recuerda de él sobre todo los 3 discursos contra quienes calumnian las imágenes santas, que fueron condenados después de su muerte por el concilio iconoclasta de Hieria, es decir, por los enemigos de la Iglesia, los que prohibían imágenes, amigos. Sin embargo, estos discursos fueron también el motivo principal de su rehabilitación y canonización por parte de los padres ortodoxos convocados al Segundo Concilio de Nicea en el año 787, que fue el 7º ecuménico. En estos textos se pueden encontrar los primeros intentos teológicos importantes de legitimación de la veneración de las imágenes sagradas, uniéndolas al misterio de la encarnación del Hijo de Dios en el seno de la Virgen María. San Juan Damasceno fue además
uno de los primeros en distinguir en el culto público y privado de los cristianos entre la adoración, que es la latría, y la veneración, la prosquinesis, o también decíamos, la latría es solo a Dios, amigos, que es la adoración. Y tenemos también lo que es la dulía, que es para los santos. Y esto no es adoración, es veneración, es amor. La veneración es amor cariñoso, amor sublime, fraternal. Y por la Virgen tenemos un amor especial que es la hiperdulía, es decir, una veneración especial. Pero la latría solo a Dios, amigos, solo a Dios. Como lo afirman nuestros doctores, mire, estamos hablando hace más de 1000 años. Cómo tenemos una sabiduría allí acomodada, escondida, siempre dispuesta a salir otra vez, como lo estamos haciendo hoy. Y sigue diciendo este relato. La primera, es decir, la latría, solo puede dirigirse a Dios, sumamente espiritual. La segunda, en cambio, puede utilizar una imagen para dirigirse a aquel que es representado en esa imagen. Obviamente, el santo no puede en ningún caso ser identificado con la materia de la que está compuesta la imagen, como el papel, el estuco, la cal, lo que sea. Esta distinción se reveló enseguida muy importante para responder de modo cristiano a aquellos que pretendían como universal y perenne la observancia de la severa prohibición del Antiguo Testamento de utilizar las imágenes en el culto. Y hablamos de Éxodo 20, amigos, donde dice, Dios no te harás imágenes ni de lo que hay en la tierra, ni en el cielo, ni en el mar, ni abajo del mar, para adorarlas, porque soy un Dios muy celoso. Claro, Dios no quiere que hagamos imágenes para adorarlas, amigos. Pero hacer imágenes para dar un buen culto no solo está permitido, sino que Dios lo exige. A Dios le gusta el arte que hace el hombre. Y entonces las imágenes forman parte de este arte de una manera central. Y sigue diciendo este relato. Obviamente el santo no puede en ningún caso ser identificado con la materia, decíamos. Esta distinción y hace que entendamos correctamente esta enseñanza del Antiguo Testamento. Y decía, esta era la gran discusión también en el mundo islámico. Como les decía, también los musulmanes prohíben las imágenes, igual que los judíos, que acepta esta tradición judía de la exclusión total de imágenes en el culto. En cambio, los cristianos en este contexto han discutido sobre el problema y han encontrado la justificación para la veneración de las imágenes. San Juan Damasceno escribe, en otros tiempos Dios no había sido representado nunca en una imagen, al ser incorpóreo y no tener rostro. Pero dado que ahora Dios ha sido visto en la carne y ha vivido entre los hombres, dice Juan Damasceno, yo represento lo que es visible en Dios, que eso es Jesús. Ya no venero la materia, sino al creador de la materia, que se hizo materia por mí, decía Juan Damasceno, y se dignó habitar en la materia y realizar mi salvación a través de la materia. Por ello, nunca cesaré de venerar la materia a través de la cual me ha llegado la salvación, decía Juan Damasceno, pero de ningún modo la venero como si fuera Dios. ¿Cómo podría ser Dios aquello que ha recibido la existencia de parte de Él mismo? De ningún modo. Y es que yo venero y respeto también todo el resto de la materia que me ha procurado la salvación, en cuanto que está llena de energías y de gracias santas. ¿No es materia el madero de la cruz 3 veces bendita?, pregunta Juan Damasceno. ¿Y no son materia la tinta y el libro santísimo de los evangelios? ¿No es materia el altar salvífico que nos proporciona el pan de la vida? Y antes que nada, ¿no son materia la carne y la sangre de mi Señor? ¿O se debe suprimir el carácter sagrado de todo esto? ¿O se debe conceder a la tradición de la Iglesia la veneración de las imágenes de Dios y la de los amigos de Dios, que son santificados por el nombre que llevan, y que por esta razón habita en ellos la gracia del Espíritu Santo? Por tanto, no se ofenda a la materia, la cual no es despreciable, porque nada de lo que Dios ha hecho es despreciable, dice Juan Damasceno. Vemos que a causa de la encarnación
del Hijo en el vientre de María, la materia aparece como divinizada. Es considerada morada de Dios. Se trata de una nueva visión del mundo y de las realidades materiales. Dios se ha hecho carne y la carne se ha convertido realmente en morada de Dios, cuya gloria resplandece en el rostro humano de Cristo. Por consiguiente, las invitaciones del doctor oriental, dice Benedicto XVI, siguen siendo de gran actualidad, teniendo en cuenta la grandísima dignidad que la materia recibió en la encarnación, pues por la fe pudo convertirse en signo y sacramento eficaz del encuentro del hombre con Dios. Así pues, Juan Damasceno es testigo privilegiado del culto de las imágenes, que ha sido uno de los aspectos característicos de la teología y de la espiritualidad oriental hasta el día de hoy. Sin embargo, es una forma de culto que pertenece simplemente a la fe cristiana, a la fe en el Dios que se hizo carne y se hizo visible. Él es la imagen de Dios invisible. La doctrina de San Juan Damasceno se inserta así en la tradición de la Iglesia Universal, cuya doctrina sacramental prevé que elementos materiales, tomados de la naturaleza, pueden ser instrumentos de la gracia en virtud de la invocación del Espíritu Santo, acompañada por la confesión de la fe verdadera. En unión con estas ideas de fondo, San Juan Damasceno pone también la veneración de las reliquias de los santos, basándose en la convicción de que los santos cristianos, al haber sido hechos partícipes de la resurrección de Cristo, no pueden ser considerados simplemente muertos. Enumerando, por ejemplo, aquellos cuyas reliquias o imágenes son dignas de veneración, San Juan Damasceno precisa en su tercer discurso en defensa de las imágenes y dice: ante todo, veneramos a aquellos en quienes ha habitado Dios, el único santo que mora en los santos, como la Santa Madre de Dios y todos los santos. Estos son los que, en la medida de lo posible, se han hecho semejantes a Dios con su propia voluntad, y por la inhabitación y el hierro al rojo vivo y la ayuda de Dios, son llamados realmente dioses, no por naturaleza, sino por contingencia, como el hierro al rojo vivo es llamado fuego, no por naturaleza, sino por contingencia y por participación del fuego. De hecho, dice Juan Damasceno, serán santos porque yo soy santo, tomado de Levítico 19:2. Por eso, después de una serie de referencias de este tipo, San Juan Damasceno podía deducir serenamente: Dios, que es bueno y superior a toda bondad, no se contentó con la contemplación de sí mismo, sino que quiso que hubiera seres beneficiados por él, que pudieran llegar a ser partícipes de su bondad. Por ello, creó de la nada todas las cosas, visibles e invisibles, incluido el hombre, realidad visible e invisible, y lo creó pensándolo y realizándolo como un ser capaz de pensamiento, enriquecido por la palabra y orientado hacia el espíritu. Y para aclarar aún más su pensamiento, añade Juan Damasceno, es necesario asombrarse de todas las obras de la providencia, alabarlas todas y aceptarlas todas, superando la tentación de señalar en ellas aspectos que a muchos parecen injustos o inicuos, admitiendo en cambio que el proyecto de Dios va más allá de la capacidad de conocer y comprender del hombre, mientras que por el contrario, solo Él conoce nuestros pensamientos, nuestras acciones e incluso nuestro futuro. Por lo demás, ya decía Platón desde su filosofía, cuando comienza con el asombro, decía, la filosofía comienza con el asombro. También nuestra fe comienza con el asombro, dice Juan Damasceno, ante la creación, ante la belleza de Dios que se hace visible. El optimismo de la contemplación natural, de ver la creación visible, lo bueno, lo bello y lo verdadero. Este optimismo cristiano no es un optimismo ingenuo,
tiene en cuenta la herida infligida a la naturaleza humana por una libertad de elección querida por Dios y utilizada mal por el hombre, con todas las consecuencias de disonancia generalizada que han derivado de esta mala utilización de la libertad. De ahí la exigencia, dice Juan Damasceno, percibida claramente por el teólogo, de que la naturaleza en la que se refleja la bondad y la belleza de Dios, heridas por nuestra culpa, fuese reforzada y renovada por la venida del Hijo de Dios en la carne, después de que de muchas formas y en diversas ocasiones Dios mismo hubiera intentado demostrar que había creado al hombre no solo para que tuviera el ser, sino también el bienestar. Con asombro apasionado, San Juan explica: era necesario que la naturaleza fuese reforzada y renovada y que se indicara y enseñara concretamente el camino de la virtud, que aleja de la corrupción y lleva a la vida eterna. Así apareció en el horizonte de la historia el gran mar del amor de Dios por el hombre, decía Juan Damasceno. Es una hermosa afirmación. Vemos por una parte la belleza de la creación y por otra la destrucción causada por la culpa humana. Pero vemos en el Hijo de Dios que desciende para renovar la naturaleza, el mar del amor de Dios por el hombre. San Juan Damasceno prosigue: el mismo, el Creador y Señor, luchó por su criatura transmitiéndole con el ejemplo su enseñanza. Así el Hijo de Dios, aún subsistiendo en la forma de Dios, descendió de los cielos y bajó hasta sus siervos, realizando las cosas más nuevas de todas, y la única cosa verdaderamente nueva bajo el sol, a través de la cual se manifestó de hecho el poder infinito de Dios. Podemos imaginar el consuelo y la alegría que difundían en el corazón de sus fieles estas palabras, dice Benedicto XVI, sobre Juan Damasceno, llenas de imágenes tan fascinantes. También nosotros las escuchamos hoy, compartiendo los mismos sentimientos de los cristianos de entonces. Dios quiere morar en nosotros, quiere renovar la naturaleza también a través de nuestra conversión, quiere hacernos partícipes de su divinidad. Que el Señor nos ayude a hacer que estas palabras sean sustancia de nuestra vida. San Juan Damasceno, llamado Crisórroas, del griego río de oro, por su habilidad oratoria, estuvo considerado como uno de los filósofos más sobresalientes de su época. Escribió Fuente del Conocimiento, libro de texto básico sobre la teología dogmática de la Iglesia griega primitiva, que se compone de 3 partes: Maestros de la Filosofía, Compendio de Herejías y la exposición exacta de la fe ortodoxa. La tercera parte, la más importante, contiene un sistema teológico completo basado en las enseñanzas de los primeros padres de la Iglesia griega y en los sínodos eclesiásticos celebrados del siglo IV al VII. Tanto la Iglesia católica como la ortodoxa le consideran un santo y doctor de la Iglesia. Su festividad se celebra el 27 de marzo en la Iglesia católica y el 4 de diciembre en la Iglesia griega. Queridos amigos, pues aquí les dejamos en su presencia y en su mente a este otro doctor grandioso, como todos los que hemos compartido y los que habremos de compartir más adelante. San Juan Damasceno. Fíjense, amigos, ¿cuándo ocurrió esta discusión de las imágenes? Y ahora vemos algunas sectas que vuelven a salir con lo mismo. ¡Qué curioso! También es cierto, qué necio por parte de estos grupos. Cuando la Iglesia dio contestación a esto a tiempo y con toda prontitud, como lo sabemos ahora. Si nosotros vemos, y los recomiendo, amigos, que lean los libros de los reyes y de las